principio, gracias por darnos la oportunidad a las ONG que estemos aquí. Me ha parecido, yo que he participado un poco en estos 3 días, me ha parecido que está muy bien planteado, ¿no? Primero, el instrumento de la ciencia para ver, que suba el volumen, vale. El instrumento de la ciencia que nos aporta. Ayer me pareció muy interesante ese compromiso, aquí solo dice el compromiso social hoy, ¿no? El compromiso social también ayer, ¿no? Pero aquí en nuestro país, en la sociedad en la que nos toca vivir, y ahora nos toca ver cómo se canaliza ese compromiso social, ¿no? mediante asociaciones que trabajan en otras realidades, con otras circunstancias y con otro tipo de necesidades y de problemáticas muy diferentes a las nuestras, ¿no? Aunque ahora estemos pasando este bache, pero creo que los que conocemos un poco el tercer mundo no es ni comparable, ¿no? con lo que ellos están viviendo allí. Vamos a tratar, el planteamiento era, bueno, conocer un poco las ONG que están aquí y después quizás me gustaría también un debate un poco de qué imagen tenemos, qué hacemos, cuáles son nuestros retos, etc. Tenemos una de las ONG, creo que la conocemos todos, ¿no? Manos Unidas, con Belén aquí, y que nos presentará, que creo que es la ONG que quizás conozcamos todos, ¿no? Después, no es entre culturas, ¿no? No, que somos buenos amigos y demás. Somos buenos amigos, ¿no? Yo es que había mirado un poco entre culturas, que sé que era, bueno, pues quien os suene en Cooperación, Fe y Alegría, ¿no? Sobre todo en educación, pero ahora nos presentas tú y sin problema. Y después, bueno, pues Personas, Maite es una ONG local y ahora nos habla ella de qué. Entonces yo creo que tenemos aquí una diversidad de ONG, una quizás gran ONG, o por lo menos que ya lleva mucho tiempo y con una labor muy importante y con una institucionalizada, ¿no? Bueno, perdón, ¿cómo me has dicho? No, la ONG la que yo estoy de voluntario es Ondagua. Que viene de Ingeniería Sin Frontera. Ah, vale. Claro, porque el programa venía. Y Personas es una ONG local que ya lo veremos, y como 3 fases o 3 formas de canalizar esa ayuda y cómo llegamos y qué hacemos, ¿no? Pues cuando quieras, bueno, yo tengo que decir, buenos días a todos, que no solamente voy a hablar de Manos Unidas, o sea, yo voy a hablar de Manos Unidas, de proyectos que están enfocados a la producción, y luego voy a hablar de la obra misionera Ecumene. Abajo tenéis una exposición, porque bueno, yo soy miembro de la obra misionera Ecumene y yo me marché a trabajar al Congo con ellos, he estado trabajando 8 años allí, y voy a hablar también de la obra misionera Ecumene, de lo que ellos tienen como empresa social. Yo cuando me invitó la delegación a participar, un poco dije, bueno, solamente voy a hablar sobre todo de estos aspectos, aunque voy a explicar un poco qué es cada asociación. Manos Unidas, bueno, pues todos sabéis que es la ONG para el desarrollo, católica, seglar, de voluntarios y sin ánimo de lucro. Una de las grandes riquezas de Manos Unidas, pues son los voluntarios, los órganos directivos son todos voluntarios. Por estatutos, una persona que recibe un salario, que está contratada, no puede nunca estar en un órgano de decisión. Y bueno, pues dedicamos el 7,5% a administración. El resto de los fondos, pues hay un 6% a lo que es sensibilización y el resto pues va todo para proyectos. Por desgracia, hoy podríamos utilizar los primeros carteles que se utilizaron hace más de 50 años para animar a todos a ser un poco más solidarios, porque aunque las condiciones de vida han mejorado en muchas partes de la Tierra, todavía hay millones de personas que siguen pasando hambre. El objetivo de Manos Unidas trabaja 2 líneas de actuación. Una es la sensibilización de la población española, pues para dar un poco a conocer la realidad de los países en vías de desarrollo, ayudando pues a tomar conciencia de nuestros comportamientos individuales
que a veces están basados en valores y actitudes que son contrarias a la solidaridad, animándonos pues, a comprometernos más en la denuncia de estas políticas y estructuras injustas que generan y que perpetúan todas esas situaciones de miseria, de injusticia y de exclusión. Es un poco, la educación para el desarrollo intenta animarnos a cambiar nuestra mentalidad que a todos nos cuesta tanto. También Manos Unidas apoya y financia proyectos de desarrollo agrícolas, educativos, sanitarios y de promoción social en África, en América, en Asia y en Oceanía. Nuestra visión se fundamenta en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Por eso he dicho, es una ONG católica. Voy a dar solamente dos ejemplos porque Manos Unidas apoya muchos tipos de proyectos y responde a muchas solicitudes, pues desde financiar una ambulancia hasta material para una escuela, pero solamente voy a dar ejemplos un poco de proyectos productivos. Esta es Empresa Social Nanjil Milk en Tamil Nadu, en India. Es un programa de desarrollo socioeconómico en 4 distritos rurales del sur de la India y a través de la producción y comercialización láctea. Este ha sido pues, un auténtico proceso de desarrollo comunitario del sector productivo y realmente ha sido un arma eficaz para luchar contra el hambre. El éxito de la implementación y la sostenibilidad de este proyecto pues, se basa en la fortaleza de la ONG local, porque es un grupo que ha tratado de trabajar la metodología del fortalecimiento de las pequeñas comunidades de base de asociaciones para organizarlas y para que sean capaces pues, de participar realmente en el proyecto, que no es una cosa que han venido y otros han decidido por ellos. Se ha llevado a cabo pues, a través de la formación de grupos, en la capacitación, inversiones básicas y bueno, pues luego ha culminado pues, en esa generación de ingresos. La obra social La Caixa ha cofinanciado este proyecto. Es verdad que actualmente la cofinanciación ha disminuido mucho porque ya no hay fondos públicos. Todavía se sigue teniendo, el 18% son fondos públicos, el resto es todo donaciones. Este año ha bajado un poquito las donaciones. Bueno, este año, cuando hablo de este año, es referente a la memoria del 2012, a 48 millones de euros aproximadamente. Y bueno, pues esto ha sido las colaboraciones desde la persona que da unos eurillos hasta donaciones y herencias que hay, pasando por los socios que cada mes o cada 3 meses o cada año dan una determinada cantidad. Hay colegios que colaboran también. Hay empresas que también colaboran con Manos Unidas. Y bueno, pues como decía, este proyecto ha sido una cofinanciación de la obra social La Caixa. El principal valor añadido del programa pues, es que los beneficiarios son los Dalits, que son estas intocables, estas castas que son más bajos, que no tienen acceso, no tienen ni siquiera derecho a trabajar en algo productivo, porque a ellos se les deja otro tipo de trabajo, y bueno, ha habido sobre todo también mujeres. Esto, gracias a este proyecto, pues han conseguido acceder pues, a unos ingresos que se sostienen en el tiempo porque sigue funcionando esta empresa productiva y han salido pues, de la marginación. Este tipo de proyectos ayuda a los beneficiarios a incrementar su ámbito de influencia y les capacita a que ellos sienten que pueden hacer presión a su nivel para mejorar un poco las legislaciones locales, porque ya se sienten ellos capacitados y con fuerza. Es verdad que cuando a uno se le da un poder económico, uno se siente pues, con más fuerza, sobre todo pues, en estos países. El otro proyecto que he elegido para presentaros es Desarrollo Comunitario en Diem Lap, en Vietnam. La mayoría de la población que vive en esta zona, que está al norte de la capital, pues está formada por minorías étnicas que han vivido siempre de la agricultura familiar de subsistencia y la principal razón de su pobreza pues son las desfavorables condiciones naturales que les rodean, porque siempre los empujan hacia las peores zonas, hasta que viven
el 2006 se crea el Centro de Desarrollo Rural Sostenible con el objetivo pues, de mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios, teniendo en cuenta pues, esta interdependencia que hay de los problemas que sufren estas comunidades. Y bueno, lo primero que se hizo fue trabajar con las autoridades locales para priorizar zonas. Es mucho más fácil siempre que se interviene pues estar un poco en coordinación con las autoridades locales porque se trabaja mejor y incluso las autoridades locales se sienten también un poco que aportan, se sienten protagonistas un poco también de que están haciendo algo también por sus conciudadanos. El proyecto se desarrolla en base al modelo de autogestión participativa, dando poder pues, a la iniciativa y a la acción de los beneficiarios. Y a veces se empieza con un pequeño grupito y luego pues es como los dominos que caen, que empiezan ya, a veces se reciben muchas solicitudes de una misma zona porque han visto que un proyecto ha funcionado y bueno, Manos Unidas no decide nunca dónde interviene, siempre responde a una solicitud, a una demanda. Y bueno, pues esto pasa por un largo proceso de selección de proyectos y de solicitudes que bueno, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, pero el principal es realmente que se vea que los beneficiarios han participado pues desde que se empieza a concebir el proyecto, que ha sido una necesidad que viene realmente de ellos y que luego van a seguir participando. A veces hay otra ONG local que un poco los ayuda, pero ellos sí que tienen que tener un poder de decisión y una participación en el proyecto y que se vea claramente. La contribución de todas las ONGs al desarrollo pues es esto de poder trabajar de persona a persona, que no haya todo lo que hay público, organismos locales públicos, pues está relegado a que colaboren pero no tienen poder de decisión. Y ahora pues paso a hablar un poco de la obra misionera Ecumene. Es un movimiento de seglares en el que cada uno pues, vive los compromisos del bautismo, ya sea en comunidad, en familia o individualmente. Hay distintos grados de compromiso, cada uno elige el tiempo que se quiere comprometer. Hay personas que se consagran toda la vida a vivir en comunidad y hay otras personas por unos años. Yo estuve en total con Ecumene 9 años y estuve 8 en el Congo, pero estuve 6 trabajando con ellos y luego ya, bueno, conocí a mi marido en el Congo, entonces me casé y ya cuando volví casada, pues seguí trabajando con ellos. Las personas que se consagran a vivir en comunidad, no hay votos ni públicos ni privados, ni se firma ningún papel, incluso ni se hace una gran ceremonia de compromiso. Es un compromiso totalmente personal que cada uno pasa personalmente, íntimamente con Dios, no hay nada. Pero las personas que viven en comunidad tratan de vivir el estilo de las primeras comunidades cristianas. Ponen todo en común, el salario ponen todo en común. Es como si vivieran lo que viven las religiosas, bueno, los religiosos, porque también hay hombres, de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, pero lo vive uno pues personalmente e individualmente. El fundador es el padre Domingo Soray Callarisa, murió en el 97. Y bueno, pues este movimiento, su idea era evangelizar. El evangelio no se podía ir a evangelizar simplemente. Él decía que había que ir a evangelizar promocionando y promocionar evangelizando y siempre en pequeños grupos, porque a veces las aventuras solitarias le conducen a uno al desaliento. Por eso aquí también ellos también lo habrán comprobado, que siempre que uno que se une en grupo para continuar con las motivaciones y para seguir caminando, siempre te hace falta el grupo. Entonces la idea de él era eso, evangelizar promocionando y promocionar evangelizando en pequeños grupos. Y luego, pues claro, no se puede vivir a Dios sin comprometerse con la justicia social. Al Congo, pues se fue respondiendo a una llamada de un arzobispo de Lubumbashi. Y bueno, pues este arzobispo pidió que vinieran unas maestras a ayudar a formar a los profesores de religión. Y estuvieron así durante unos años, y los profesores de religión, como allí no se les paga, se paga muy mal, e incluso se paga con muchos meses, tardan meses en cobrar su sueldo. Los profesores de religión, después de 5 años, pidieron a estas mujeres que si no podían hacer algo con sus propias mujeres, formarlas y hacer algo productivo.
Y entonces nacen así las empresas sociales. Nació la primera, que era la de Punto, y luego ya siguieron otras. El principio de estas empresas es que la distribución de beneficios está limitado primero a las necesidades del grupo y luego siempre se deja una parte para poder iniciar otra empresa social. A veces los beneficios no son muchos, pero esa partecita, aunque sea simbólica, hay que dejarlo por estatutos. Y bueno, pues Manos Unidas ha colaborado mucho con Ecumene, ha dado tanto para camionetas y más cosas, pero yo nada más voy a hablar en lo que se refiere a las empresas sociales. Financió la compra de un local en el centro de la ciudad, porque estos talleres están en los suburbios, pero en el centro de la ciudad para dar salida a estos productos. Más tarde también esas mujeres iban con sus niños a los talleres, los niños por ahí correteando entre las lanas y las telas y todo, y pidieron que a ver si una dejaba de hacer punto y se ponía a cuidar a los niños. Y así las mujeres del barrio llegaron y dijeron: ¡qué buena idea, que nosotros nos vamos al mercado y así vosotros podéis cuidar de nuestros niños! ¿Por qué no también hacéis como una guardería? Y ahí se ideó crear una guardería también en régimen de empresa social. Después, a principios de los 80, Monseñor Cabanga, también arzobispo de la diócesis de Lubumbashi, pidió si no podía haber chicos que pudieran ir a trabajar el campo, porque veía que la gente se muere de hambre, está bien, estáis trabajando muy bien en el centro, o sea, en la ciudad, mirar a ver en el campo. Y entonces se empezó en este poblado y fueron las empresas sociales de las mujeres las que dieron dinero para las primeras semillas de maíz y los primeros abonos. Los primeros años muy duros trabajando con la azada, porque los de Ecumene dijeron: nosotros un poco lo mismo el principio de Manos Unidas, aquí respondemos a solicitudes. Y entonces la gente del pueblo pensó que iban a llegar con tractores y ellos dijeron: no, nosotros no venimos aquí a desarrollarnos, venimos a desarrollar el poblado y hacer aquí lo que venimos es a trabajar con vosotros y a caminar con vosotros despacio y viendo cómo podemos salir de esto sin traer inversiones de fuera, grandes inversiones. Y bueno, pues uno de estos señores que trabajaba en los grupos se acordó que su padre había trabajado en una granja belga donde había bueyes y que había la tracción bovina. Entonces ahí a la aventura, porque era un chico que había estudiado mecánica, no tenía nada que ver con bueyes, pero dos del pueblo dijeron: nosotros vamos contigo, fueron y aprendieron a domar bueyes. Este es un gran proyecto, una empresa que incluso los americanos quisieron un poco adueñarse, entre comillas, de esto, propusieron millones, pedir lo que queráis, que nosotros os concedemos todo lo que queráis. Y estos chicos dijeron: no, es que no hemos venido a desarrollar el pueblo,